Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Villarreal y hoy vamos a estar viendo el tema de aula invertida. ¿Qué piensan cuando ven estas imágenes? En estas imágenes lo que vemos son estudiantes. Estos estudiantes están en un aula de clases y delante de ellos está un docente explicando un tema. ¿Qué es lo que están haciendo los estudiantes? Pues estar tratando de asimilar esta información. Esta dinámica se repite mucho y seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencia a partir de esto, ya sea como docentes o como estudiantes, nos hemos encontrado en una de estas situaciones. Como estudiantes estamos sentados tratando de asimilar la información que el docente nos está presentando. La pregunta aquí sería, ¿realmente estamos asimilándolo por completo para poder aprender absolutamente todo lo que nos están enseñando? Seguramente no. Vamos a replantear entonces ahora el aula clásica por el aula invertida. ¿Qué cambia el aula invertida? Bien, pues en el aula clásica, como vimos, los estudiantes están sentados asimilando la información que el docente les está diciendo. En el aula invertida, los estudiantes previamente han preparado el tema, es decir, previamente han estudiado el tema que les van a dar en clase. Por lo tanto, pasan de ver la teoría en clase y hacer las tareas en su casa a ver la teoría en su casa y realizar las tareas en clase. Ahora que ya vimos cuál es la dinámica entre el aula clásica y el aula invertida, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hace el aula invertida? ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿Es diferente? Bueno, estos son algunos problemas que pudiera resolver la metodología de aula invertida. Seguramente nos hemos encontrado como docentes en la situación de que los estudiantes tienen miedo de preguntar. Y esto es porque el tiempo de asimilación es bastante extenso. Y en una clase entre una hora, hora y media o 2 horas, pues es un tiempo muy reducido para que los estudiantes puedan comprender el tema del cual el maestro les está hablando. Así que ellos están todavía asimilando la información y por lo tanto todavía no les cae el 20, como comúnmente se dice, por lo cual tienen miedo de preguntar, todavía no logran estructurar la información y mucho menos van a estructurar cuáles son aquellas dudas o cuáles son aquellas cuestiones, conceptos que todavía no han logrado comprender. ¿Qué otra cosa puede suceder? Pues que algunas veces no pueden hacer la tarea por lo mismo. Ellos salen de la clase, apenas están tratando de asimilar esta información y entonces todavía no tienen, digamos, las bases suficientes para poder hacer la tarea, para poder comprender de qué trató el tema y entonces poder realizar la tarea. No entendieron muy bien cómo. Si esta situación se va dando de manera sistemática, entonces no hay motivación suficiente y por lo mismo no hay un logro de aprendizaje. Además de que difícilmente van a desarrollar estrategias sobre cómo gestionar su tiempo de estudio y su espacio. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para comenzar a planear mis actividades. Primero que nada, es importante proporcionar el encuadre de la materia. En el encuadre de la materia, lo que ustedes van a estar haciendo es proporcionarle los datos importantes a los estudiantes, los datos que necesitan conocer. Entre ellos es quiénes son ustedes. Es, digamos, su currículum de manera muy acotada. Ajá. Lo que van a estar presentando es qué licenciatura o ingeniería estudiaron, maestría y doctorado y algunos trabajos que sean significativos y que ustedes quieran que los estudiantes conozcan. Esa es la información de ustedes que van a estar presentando. Asimismo, deben estar presentando cuáles son las unidades, temas y subtemas y también, muy en especial, cuáles son los criterios de evaluación. Si hay exámenes, tareas, trabajos y cuál es la ponderación que ustedes le están dando a ello.
Después nos debemos hacer la pregunta, ¿en qué debo basar mis objetivos? Pues los objetivos de aprendizaje se basan en los indicadores. Estos se encuentran en la currícula educativa. A partir de ello, ustedes van a ir desglosando las unidades y los temas por objetivos de aprendizaje. Para ello deben preguntarse, ¿cómo puedo estructurar el curso de manera que las unidades, los temas y los subtemas que estoy viendo correspondan a los indicadores? Para ello es muy importante también apoyarse en las taxonomías. A partir de aquí, es muy recomendable diseñar una plantilla de actividades y estar diseñando instrumentos de evaluación como rúbricas o listas de cotejo. Vamos a ver un poquito acerca de la taxonomía de Bloom. Cuando nosotros aprendemos, tenemos dos elementos muy importantes que son atención y memoria, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo a dividir, por mencionar un ejemplo, hace muchos años que aprendieron a dividir, ¿cuáles son aquellos elementos mentales que ustedes necesitaron para aprender a dividir? Pues seguramente son atención y memoria. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar estos dos elementos para el aprendizaje. En nuestra vida cotidiana, cuando nosotros hacemos algo, algún mandado o algo así, nosotros vamos a la tienda y utilizamos atención y memoria. Cuando alguien nos dice, oye, ve a comprar lo necesario para hacer un sándwich, entonces yo estoy poniendo atención y de memoria voy a saber cuáles son aquellos ingredientes que yo debo comprar para poder hacer el desayuno, ¿sí? Entonces, estamos utilizando memoria y atención. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo utilizar la atención y la memoria para una actividad cotidiana que utilizar la memoria y la atención para una actividad más académica o de aprendizaje. El grado de complejidad es mucho mayor. Entonces ya no estamos nada más recordando, sino que estamos comprendiendo y aplicando un conocimiento. Digamos que el grado de complejidad va desde la base, desde lo que es recordar, hasta lo más alto que es crear. Las taxonomías nos ayudan a tratar de visualizar este pensamiento complejo, ¿sí? Tenemos como base el recordar. Si un estudiante no recuerda algo, entonces difícilmente lo va a aprender. Esta es la base del aprendizaje, recordar datos o recordar algún concepto o alguna idea con la que ustedes quieren que se quede su estudiante. Después de ello, si vamos más hacia arriba, nos vamos a encontrar con la comprensión. Ya no nada más lo recuerda, sino que ahora entiende aquellos hechos básicos o ideas de la información que ustedes están proporcionando. Si nos vamos más hacia arriba, entonces vamos a ver que ahora puede aplicar el conocimiento para la resolución de algún problema o una situación. Después sigue analizar, que es examinar en detalle la información identificando causas. Y ya cuando estamos hablando de un análisis, estamos hablando de identificar sucesos, conceptos y particularidades de la información. Cuando nos vamos todavía más arriba, nos encontramos con la parte de evaluar, que es defender opiniones realizando juicios sobre la información. Entonces allí ya estamos imprimiendo lo que nosotros pensamos a partir de la información que nos están presentando. Y por último, tenemos la parte de crear, que es crear algo nuevo a partir de todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, la taxonomía de Bloom nos ayuda a poder identificar cuál es el nivel de pensamiento dentro de la complejidad que nosotros esperamos crear en el estudiante. Es decir, ¿qué esperamos del estudiante? ¿Esperamos que recuerde algo? ¿O esperamos que analice algo? ¿O esperamos que cree algo? Esto que acabamos de ver es muy importante porque el aula invertida, la base del aula invertida es proporcionar recursos didácticos, recursos de aprendizaje que le permitan al estudiante poder aprender y recordar previamente
la información que ustedes le quieren dar antes de llegar a la clase o antes de llegar al espacio grupal. Vamos a ver un poquito acerca de la definición del aula invertida. El aula invertida, según Robert Albert, es una aproximación pedagógica en la que el primer acercamiento de nuevos conceptos se cambia de estar en el espacio grupal a un espacio individual con una herramienta estructurada. Esta herramienta estructurada se refiere a los recursos de aprendizaje y a los recursos didácticos o actividades didácticas que ustedes les van a estar presentando en el espacio grupal, que previamente ustedes ya debieron haber planeado. En cuanto al encontrarse en el espacio grupal, se realizan dinámicas que se orientan a un ambiente de aprendizaje en el cual el educador guía a los estudiantes. Recordemos que es muy importante saber que el papel del docente cambia de un espacio presencial, de un aula clásica y un espacio presencial a un espacio, una metodología del aula invertida. ¿Por qué? Porque nos volvemos guías a través de aquellos contenidos que ustedes mismos van a estarles proporcionando a los estudiantes. Asimismo, aquellas actividades que ustedes les van a estar dando en el aula, les van a permitir a los estudiantes estructurar su propio proceso de aprendizaje, aprender a aprender, saber qué es aquello que ya conocen y que ya dominan y qué es aquello que todavía les falta por aprender y por conocer. Una de las piezas claves en el aula invertida es conocer qué es el espacio individual, qué es el espacio grupal y cuáles son las particularidades de cada uno de ellos. Pues bien, en el espacio individual se encuentran los estudiantes analizando y viendo la información que ustedes como docentes les dejaron a través de recursos de aprendizaje. Estos recursos de aprendizaje suelen ser videos educativos que ustedes previamente ya hicieron y se los dieron al estudiante para que él lo vaya aprendiendo y comprendiendo, ¿sí? Entonces, el espacio grupal, la finalidad del espacio grupal es que los estudiantes ya lleguen preparados con el tema que ya vieron en su casa. Y en el espacio grupal lo que van a hacer es la tarea, ¿sí? Esta tarea, pues son actividades que ustedes les van a dejar a los estudiantes. Pueden ser ejercicios, dinámicas, debates, todo depende de la naturaleza de la materia. Aquí lo que cambia en el espacio grupal del aula invertida al aula clásica es que en el espacio grupal los estudiantes cuentan con su apoyo. Es decir, ustedes están allí ayudándoles a hacer la tarea. Es por esto que cuando los estudiantes tienen dudas, les pueden preguntar a ustedes. Y esta situación no sucede en el aula clásica. ¿Por qué? Porque en el aula clásica ellos están haciendo su tarea en casa. En el aula invertida ellos están haciendo su tarea en clase, cuando están con ustedes. Vamos a ver ahora cómo se realiza una planeación para el aula invertida. Ahora vamos a conocer las fases del aula invertida. Son 3. Antes, la cual consta del espacio individual, durante y después. Antes, de lo que trata es del trabajo previo que van a estar haciendo los estudiantes, es decir, qué es lo que van a estar, con qué van a estar trabajando y con qué van a estar estudiando. Puede ser con un video corto o con una lectura. Se trata de que ustedes les proporcionen aquellos recursos de aprendizaje que los ayude a estar preparados para cuando los vayan a ver en clase, que sería la fase de durante. En esta fase, los estudiantes van a hacer la tarea en clase, es decir, ustedes previamente van a haber planeado actividades, ya sea trabajo en grupo o bien algún debate o que pasen al pizarrón a explicar algún tema. Todas aquellas actividades y tareas y recursos que ustedes les permitan saber cómo va el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Se trata de que tengan un aprendizaje activo cuando estén con ustedes para que ustedes los puedan apoyar en su proceso de aprendizaje. Por último, tenemos la fase de después que tiene que ver con las evidencias, es decir, evidenciar si lo que se hizo funcionó o no.
tiene que ver con las tareas o con la parte de evaluación. La parte de tareas y evaluación en el aula invertida fomenta mucho los proyectos a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque recordemos que la tarea en el aula invertida, es decir, cuando ellos están en el espacio individual, en su casa, es aprender el tema que ustedes le están dejando aprender. Ajá. Entonces, es por esto que se realizan proyectos a mediano o largo plazo donde los estudiantes puedan aterrizar aquellos aprendizajes. Estos proyectos pueden ser a partir de varios temas, no es que de un solo tema vaya a haber una tarea porque probablemente sean demasiadas actividades, pero sí es necesario estructurar aquellos, aquellos trabajos que permitan evidenciar si el estudiante ha comprendido los temas que ustedes les han dejado. Estos proyectos pueden ser escribir un ensayo o hacer una serie de ejercicios o alguna otra cosa que ustedes les proporcione la información de saber si los estudiantes han comprendido o no, para que puedan ir apoyándolos en su proceso de aprendizaje y puedan ver si necesitan apoyo extra. Ahora bien, ¿qué se tiene en el espacio individual? Pues en el espacio individual lo que importa son los recursos educativos que ustedes le proporcionen a los estudiantes. Puede ser que ustedes le dejen videos educativos por medio de Moodle o lo suban a Classroom o lo suban a YouTube con ciertas instrucciones y recomendaciones. Por ejemplo, si es una clase teórica, lo que ustedes pueden hacer es dejar preguntas detonadoras, preguntas de reflexión a lo largo del video o al final del video. Si es una materia que tiene que ver más con matemáticas, física o química, les pueden ir diciendo al inicio del video que vayan tratando de hacer algún ejercicio junto con ustedes. Todo depende de la naturaleza de la materia. Y en el espacio grupal, lo que van a hacer es realizar actividades que les ayuden a los estudiantes a poder aplicar el conocimiento o el aprendizaje que ya vieron en el espacio individual. Esto podría ser a partir de una consigna. Una consigna es una actividad puente entre la instrucción y la actividad y lo que se pudiera lograr en el estudiante. En este espacio se aterrizan los aprendizajes. Esta consigna puede ser lo que sea que ustedes quieran, es a partir de una instrucción. Ahora vamos a ver cómo diseñar una lección a partir de la metodología del aula invertida. Primero que nada, tenemos una serie de pasos. Necesitamos poner cuál es la comprensión esencial, es decir, qué es lo que espero lograr en el estudiante. Esto tiene que ver con aquellos objetivos de aprendizaje basados en las taxonomías. Recordemos que esto tiene que ver con el nivel complejo de pensamiento que nosotros esperamos que logre el estudiante. Esperamos que recuerde algo, que comprenda, que crea, que analice. ¿Qué es aquello que ustedes esperan lograr en el estudiante? Esto es muy importante tenerlo definido porque a partir de allí es como vamos a ir estructurando nuestra lección. Después de ello, es importante ver cuál sería el resultado de ese aprendizaje, es decir, qué es lo que ustedes les va a indicar si el estudiante comprendió o no el tema. Y luego, ¿qué es lo que van a enseñar? Esto tiene que ver más con la parte del video educativo. Es importante hacer un pequeño guión tecnopedagógico, es decir, a partir del video que ustedes le van a enseñar a los estudiantes o de la lectura que le van a proporcionar a los estudiantes, es importante que ustedes vayan estructurando el tema de manera que no se vayan como por otro lado, sino que la información quede muy bien acotada a aquello que deseen transmitir. Después continuamos con la parte de recursos. Es muy importante ir haciendo videos propios o bien proporcionarles artículos acorde al tema que ustedes están preparando.
Después tenemos la parte del apoyo. Es importante proporcionar una guía para que estudien en el espacio individual. Esto tiene que ver mucho, como lo habíamos indicado previamente, con la naturaleza de la materia. Ustedes pueden ir diciéndole pues aquellas particularidades que tiene el tema que ustedes le están enseñando. Después tiene que ver con la revisión de conceptos y ejercicios. Si es completamente virtual, entonces ustedes lo que pueden ir haciendo es apoyarse de ciertas páginas y de ciertas actividades virtuales que les pudieran apoyar en el espacio sincrónico, como por ejemplo algunos quiz. Estas son actividades didácticas y pedagógicas que le permiten al estudiante ir participando en clase. Y luego es muy importante también tener microlecciones. Son lecciones acotadas al tema y a los objetivos de aprendizaje que ustedes esperan lograr en el estudiante. Yo recomiendo mucho formar grupos de trabajo o grupos de estudio. ¿Para qué? Para que haya una homogeneización en los estudiantes. Seguramente cuando nosotros somos docentes identificamos ¿cuáles son aquellos estudiantes que captan muy rápido la información? ¿Cuáles son aquellos estudiantes a los cuales les cuesta un poquito más de trabajo y cuáles son los estudiantes que generalmente se encuentran en la media? Entonces, a partir de estructurar grupos de trabajo, tenemos estudiantes un poquito más competentes que los otros, de manera que los guíe, los apoye para que los estudiantes que necesitan un poquito más de apoyo, pues puedan estar con el estudiante que sabe un poquito más del tema y entonces así haya una homogenización y se puedan ir ayudando entre ellos. Después nos pasamos con la parte de reflexión. Es muy importante hacer reflexiones acerca de las lecciones que ustedes les están enseñando a los estudiantes. Puede ser al final de cada unidad preguntarles a los estudiantes, oigan, ¿cuáles son aquellos conocimientos con los que ustedes se están quedando? ¿Para qué? Para que ellos reflexionen acerca de lo aprendido y asimismo ustedes puedan proporcionarles una retroalimentación a los estudiantes. Y por último, el fin de la lección, hacer una reflexión. Recuerden cuál es el significado de lo aprendido, cómo pudieran ustedes aplicar este conocimiento, para qué les va a servir, qué les va a enseñar. El chiste es tratar de continuar con esta reflexión. A partir de la reflexión es cuando los estudiantes también van aterrizando el conocimiento. Recapitulando un poco, vamos a ver cuál es la esencia del aula invertida. Primero que nada, necesitamos plantear y escribir preguntas detonadoras, es decir, ¿cuáles son aquellas preguntas que pueden ayudar al estudiante a identificar aquellos aprendizajes clave en la lección que ustedes están planteando? Después de ello, es importante usar ejercicios para observar el aprendizaje, es decir, aquellas actividades didácticas que ustedes les permitan observar si el estudiante está comprendiendo la lección o no, o en qué nivel de desempeño se encuentra el grupo. Es importante que vayan tomando notas personales acerca de ello. Después es importante también ayudar a los alumnos de manera individual, es decir, darles alguna asesoría extra si es que tienen algunas dudas muy particulares. Y por último, fomentar pequeños grupos de estudio que permitan que haya una homogeneización entre ellos. Ya habíamos dicho que es con estudiantes que estén en un nivel un poquito más avanzado que los otros para que los ayude a llegar al nivel esperado. A continuación vamos a ver algunos pequeños consejos que nos pudieran apoyar en el aula invertida y en especial en educación a distancia. Es muy bueno apoyarnos de plataformas educativas como Classroom o Moodle porque allí los estudiantes pueden encontrar un espacio en el cual se encuentran los recursos educativos que ustedes les van a estar proporcionando, así como algunas otras cosas como foro de dudas y actividades, para ir viendo cuál es el desempeño de los estudiantes y asimismo puede abrir los canales de comunicación en los cuales ustedes puedan ir resolviendo dudas de manera asincrónica. En el espacio individual es importante decirles a los estudiantes que deben ir consultando los videos. ¿Por qué? Porque los videos es donde ustedes van a estar proporcionando el tema o lección que quieren que aprendan. Asimismo,
Es necesario aclarar que mientras lo consultan, vayan contestando algunas preguntas. Todas estas preguntas las pueden ir estructurando en su plataforma de Classroom o Moodle. Lo que pueden ir haciendo es subir el video y a partir de allí, antes de eso, pueden ir haciendo un foro o tal vez un archivo en donde ustedes escriban especificaciones que quieren para poder apoyar a los estudiantes en su espacio de estudio individual. Son tal cual algunas preguntas guía o algunas actividades clave que ustedes necesitan que ellos vayan desarrollando. Por ejemplo, ve el video con atención, detente en tal diapositiva para que vayas realizando el ejercicio y lo podamos realizar en clase. En fin, todo depende de aquellas instrucciones que ustedes les quieran proporcionar. Después, en el espacio grupal, es importante hacer una conexión a partir de los videos que ya previamente vieron, con preguntas como ¿estudiaron? Y con preguntas clave sobre la lección, o bien que alguien o varios expliquen cómo se resuelve un ejercicio. El chiste es que el video esté conectado a las actividades didácticas que les van a estar realizando en el espacio grupal. Nuevamente vuelvo a repetir que es importante hacer notas personales sobre los indicadores de logro de la lección. Estas notas son para ustedes. Y luego la resolución de dudas. En el espacio presencial es muy importante que los estudiantes puedan resolver dudas. Perdón, no es el espacio presencial. En el espacio grupal es muy importante que los estudiantes puedan resolver las dudas. ¿Por qué? Porque este es el corazón del aula invertida, que los estudiantes se encuentren en un espacio en el cual ustedes sean guías a través de aquellas actividades didácticas y a través de los recursos educativos que les proporcionaron, y al estar ustedes con ellos pueden ir resolviendo sus dudas, y esto hace que los estudiantes no se queden con lagunas del conocimiento y asimismo estén más animados a ir aprendiendo. Algunos consejos para apoyar a los estudiantes en su espacio de estudio o espacio individual son los siguientes. Recordemos que mucho del aula invertida se trata de hacer videos o recursos educativos, recursos de aprendizaje que les ayuden a los estudiantes a estar preparados para cuando se encuentren en el espacio grupal, y ellos deben ser capaces de ir siendo cada vez más autónomos en su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta lo siguiente: que los videos o los recursos educativos corresponden al primer acercamiento a la información mediante videos educativos que tengan los siguientes requerimientos. 1. Preparen su propio video. Si les es posible, hagan el video a partir de la lección que ustedes esperan enseñarle a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los videos que ustedes les van a estar haciendo tienen aquella información clave que ustedes esperan lograr en el estudiante. Cuando hagan sus videos es importante que sean cortos y dinámicos. Pueden ir utilizando un guión y en ese guión va a ser una guía para que ustedes tengan la información clara y estructurada. El video comprende el contenido puntual sobre el tema que están abordando. Asimismo, el video tiene por lo menos una pregunta detonadora que fomente el análisis en el estudiante, que es lo que decíamos. Durante el video, ustedes pueden ir realizando algunas preguntas para que ellos vayan haciendo ciertas pausas y ciertos procesos de reflexión y vayan comprendiendo más el tema. Es importante también que el video conste de apoyo visual y que vayan haciendo estas pautas para hacer apuntes o alguna otra situación que ustedes les quieran enseñar a los estudiantes, como tal vez hacer un proceso de reflexión sobre el tema que ustedes les están dando. Asimismo, pueden ir realizando varios videos cortos para que estos videos tengan una idea muy bien estructurada y de allí se vayan pasando a otra y a otra y a otra y así sucesivamente. Por último, en el espacio sincrónico, en educación completamente virtual, es importante ir usando algunas herramientas que nos permitan realizar actividades didácticas y que hagan que el aprendizaje sea más dinámico, como
les recomiendo mucho la página de Genially, algunos quiz que les permitan ir a los estudiantes respondiendo algunas cosas que ustedes vayan estructurando. Asimismo, si hacen videos, les recomiendo mucho subirlos a alguna plataforma en la cual los estudiantes puedan tener un acceso fácil para poder estar pues actualizados en la información que ustedes les van a estar proporcionando. Pues eso sería todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video y si tienes alguna duda o comentario, no dudes en decirme. Hasta luego.